Es el lugar donde Dios ha escogido que la antorcha que ha de recorrer Venezuela salga. Y yo creo que no en vano durante 7 años hemos estado siendo ministrados acá. Yo quisiera, antes de ir a la palabra, agradecer a todos y cada uno de los hermanos, líderes, servidores, hospedadores, que con mucho amor nos reciben cada año y dejan de lado compromisos familiares, quizás vacaciones, para atender a todas las iglesias de la red, a todos los pastores, a todos y cada uno, a los niños, a los jóvenes. Solamente Dios podrá pagarles la obra de amor que ustedes hacen. Sabe que mientras que el pastor Cristian llevaba la palabra hace unos minutos, había un versículo que llegaba a mi corazón, no a la mente, al corazón. Y yo le daba gracias a Dios porque Él nos ha tenido a cada uno de nosotros por dignos de su llamamiento. Yo quiero que entendamos que estamos acá y somos lo que somos, no porque seamos los mejores, sino porque Él en su infinita misericordia nos ha escogido para que seamos instrumentos para su gloria, para su honra y su alabanza. Amén. ¿Será que usted le puede aplaudir al Señor? Y hay un compromiso grande. Y ciertamente esto no se puede pensar con la mente, sino con el corazón. Yo decía, Señor, ayúdame. Le pedía 2 cosas. Ayúdame a serte fiel para honrar el llamado que tú me has hecho. Y ayúdame a ser fiel y a honrar al hombre que has puesto como padre sobre mí. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Gracias por lo que dijeron, amén. Aunque usted no lo crea, usted tiene un llamado de parte de Dios. Usted no está aquí jugando banco ni por casualidad. Usted está acá en este lugar el día de hoy porque Dios lo tiene aquí, lo está capacitando, lo está preparando para usarlo para su gloria. Por favor, vaya conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Cuántos recibieron palabra de Dios anoche? ¿Cómo están las vasijas? ¿Están nuevas o están viejas? La mitad más o menos está nueva. Yo siento y pienso y creo que del día de hoy hasta el día sábado, las vasijas que todavía no están renovadas van a ser renovadas. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántas vasijas nuevas hay acá? Amén. ¿Cuántas están llenas de sal? Desde el verso 1 hasta el verso 10. Yo lo voy a leer en esta mañana, le voy a rogar que usted me acompañe. Yo leo con la bendición del Señor y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Nuevamente respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú, maestro de la ley, y no conoces esto? Diga conmigo: ¿eres tú, maestro de la ley, y no conoces esto? Una conversación muy particular entre un hombre llamado Nicodemo, y es necesario tener una biografía de este hombre para saber lo que Dios obró en el corazón. Nicodemo era príncipe del pueblo de Israel. Nicodemo era fariseo, era maestro, pero Nicodemo también pertenecía al Sanedrín. Era un hombre enteramente preparado, era un hombre con mucho conocimiento. No todo el mundo se ganaba el grado honroso de ser llamado rabí o maestro, de pararse en la cátedra de Moisés y enseñar. Pero muy pocos llegaban a tener el honor en sus vidas de formar parte de una institución como el Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia de aquel tiempo. Era quien se encargaba de determinar, de juzgar, de enunciar la ley. Cuando alguien tenía, así como en nuestro país, hay un problema con la interpretación de un artículo, se recurre al Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Solo ellos pueden emitir un juicio que sea de carácter vinculante con respecto a la Constitución. Pues esto era el Sanedrín. Estaba compuesto por 71 hombres, 71 personas, uno de los cuales era el que representaba, o era como vamos a llamarlo, presidente de aquella sala, y los demás eran jueces. Esto se desprende desde el Éxodo, cuando llegó Jetro y encontró a Moisés juzgando al pueblo un día y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? No, el pueblo viene a mí, el pueblo necesita ser juzgado, necesita que la ley sea aplicada. Y Jetro, dirigido por Dios, eso está en el libro de Éxodo capítulo 18, encontramos que por mandato de Dios Jetro le dio un consejo, una palabra a Moisés y le dijo: escoge hombres de buen testimonio, hombres del pueblo, y pon de tu espíritu en ellos, y ellos van a ministrar al pueblo, y así el pueblo va a descansar y tú también. A lo largo del tiempo, con el establecimiento de la ley mosaica, esto se tomó de otra manera. Si usted se va al libro de Éxodo capítulo 18, uno de los requisitos y condiciones que Dios le da a Moisés para estos hombres es que tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, que tenían que ser hombres llenos de la palabra y sobre todas las cosas temerosos de Dios. A lo largo de la historia esto se fue desvirtuando y llegó a ser más bien una maquinaria política. Si a lo que estamos es necesario que usted entienda quién era Nicodemo, por eso estamos haciendo esta breve reseña. Si a esto le añadimos que Nicodemo era fariseo, habían varias sectas religiosas en aquel tiempo, de las cuales hay dos que ocupan la mayor preponderancia. Una de ellas eran los saduceos y los otros son los fariseos. De las dos partes, los fariseos era la parte religiosa más ortodoxa, o sea, más ceñida a la ley, más inflexible. Si usted se da cuenta, Jesús a lo largo de los evangelios fustiga mucho la religión, el fanatismo religioso, y la mayoría de las veces, o casi todas, se refiere a los fariseos, hipócritas. Los golpea duro porque ellos eran los que representaban el ala religiosa que se oponía a lo que Dios estaba haciendo. Eran hombres llenos de mucha capacidad, de mucho conocimiento. Como el pastor Cristian predicaba hace rato,
tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre con mucho conocimiento. Si usted se va a la Escritura, quizás usted no va a encontrar esto. Pero cuando usted deduce, usted profundiza, usted va a encontrar de que este hombre hablaba varios idiomas. Era un hombre muy preparado. Era un hombre que podemos decir que hablaba hebreo y arameo, que eran las lenguas de su tierra, pero también hablaba griego, latín, italiano. Y podemos decir que al menos manejaba 5 idiomas. Escuche usted, un hombre hace 2000 años hablaba 5 idiomas. Lo que representaba la enseñanza en aquel tiempo era un hombre judío sabio llamado Gamaliel. Pues todo el mundo sabe lo que es una cátedra. Una cátedra es el lugar donde se imparte clase. Hay un podio donde está el profesor y hay asientos donde los demás escuchan las reflexiones y las enseñanzas del maestro. Pero Saulo de Tarso no era cualquiera. Saulo de Tarso no se sentaba donde se sentaban los demás. Saulo de Tarso se sentaba a los pies de Gamaliel. Significa que para este hombre Saulo de Tarso representaba su mejor estudiante, aquel hombre quien había obtenido las mejores calificaciones. Le hago esta reflexión porque necesitamos nosotros entender. Nicodemo era maestro, vamos a volver a Nicodemo. Era maestro de la ley, diga conmigo, era maestro de la ley, no era cualquiera. Y cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él se acerca con una declaración. Él le dice al maestro, él viene de noche, ¿sabe por qué? Por su condición política, por su condición religiosa, no quería que lo vieran con Jesús. Se acerca a Jesús de noche, en la oscuridad. Se acerca a Jesús cubierto, donde nadie podía verlo. Yo hacía esta reflexión en la iglesia cuando hablamos acerca de esta palabra, que los fariseos tenían una vestimenta muy particular. Eran vestidos muy fastuosos, donde de los bordes de los mantos de los fariseos salían unos flecos. Y estos flecos tenían alguna suerte de campanitas o cositas así. Cuando un fariseo venía caminando por la calle, evidentemente, eso es lo que la Biblia denomina como filacterias. Y aquello se movía y emitía un sonido. Todo el mundo sabía que venía un maestro de la ley, un príncipe. Tenía que apartarse, hacer reverencia para que aquel hombre al que el pueblo estimaba y que era tenido por sabio y honorable pasara. Pues yo estoy seguro de que cuando Nicodemo fue a encontrarse con Jesús no llevó esta vestimenta, porque evidentemente de noche caminando, usted se da cuenta que durante el día hay mucho ruido, pasan los vehículos, suenan las cornetas, hay sonidos por allí, pero de noche no, de noche todo está en silencio. Y si de día la gente sabía, de noche mucho más. Yo estoy seguro de que Nicodemo esa noche cuando fue a Jesús se quitó la ropa y se puso otra. Yo estoy seguro de que Nicodemo esa noche cuando se acercó a Jesús llevaba su rostro cubierto porque no le interesaba, no, en ese preciso momento no quería que la gente lo viera, pero él se movió hasta donde estaba Jesús porque había algo en su corazón que él quería expresar. Pero lo que Nicodemo quería expresar no era una opinión de él, era la opinión de todos aquellos que estaban junto con él. Habían determinado, se habían reunido, habían hecho discusiones, habían tratado puntos diferentes, habían ido a la palabra. Y cuando Nicodemo le dice en el versículo 2, sabemos, usted se da cuenta, no está hablando en singular, sino en plural. Nicodemo le está diciendo, todos nosotros, los fariseos, los que estamos en el Sanedrín, los que conocemos de la ley, hemos llegado a entender y sabemos que tú has venido de Dios, no vienes de otra parte. Aunque nosotros digamos que todo lo que tú haces, lo haces producto de que Belcebú es el que hace. Si usted se acuerda, hubo en una oportunidad, los fariseos dijeron, en el nombre de Belcebú, sana y echa fuera los demonios.
Y es cuando Jesús le responde a aquella gente y le dice: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Nicodemo se acerca y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que todas las cosas que tú haces, nadie que no esté Dios con él las puede hacer. Por lo tanto, nosotros declaramos, yo he venido a traer una declaración, yo he venido a declarar, a decir que yo reconozco que tú vienes de parte de Dios. Pero vino a escondidas. Que él era un hombre lleno de todo tipo de sabiduría, de todo tipo de conocimiento. Yo le voy a decir algo. Si usted se va al libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, la Biblia establece y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, nosotros pudiéramos entender a alguien que está lleno de sabiduría, esa sabiduría debe guiarlo a Dios. Porque si el principio de la sabiduría es el temor, es donde comienza la sabiduría, el temor a Dios, y alguien ha alcanzado sabiduría, debe ser temeroso de Dios. Yo estaba metido en esta palabra, digo: Señor, pero aquí hay algo. Y el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana, que es animal, diga conmigo, animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría de orden humano. Pero hay otra sabiduría que desciende de Dios, que es primeramente pura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa diferencia nos hace entender a nosotros que hay mucha gente en el mundo ahora mismo que están llenos de toda suerte y de toda clase de sabiduría y conocimiento científico, filosófico, humano, que por razones humanas la gente respeta. Y la gente cuando los mira dice: oh. Pero no necesariamente cuando alguien está lleno de conocimiento humano que no tiene nada que ver con Dios, esa persona es temeroso de Dios. Esto era Nicodemo. Aunque Nicodemo profesaba ser maestro de la ley, aunque Nicodemo pretendía conocer la Escritura, óigame, cuando alguien conoce la Escritura, conoce la voluntad de Dios. ¿Usted está entendiendo esto? Si usted lo entiende, usted va a avanzar un paso. Cuando alguien conoce la Escritura, conoce la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se conforman simplemente por recibir regalos y recibir simplemente gotitas. Moisés se acercó al Señor y le dijo: yo no quiero solamente tus obras, yo quiero conocer tus caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquel que conoce la palabra, aquel que vive la palabra, aquel que discierne la palabra, conoce los caminos de Dios. Y el salmista David lo dice: sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel solamente sus obras. Y Nicodemo pretendía conocer. Jesús le hizo una simple deducción, una simple aseveración, y se la repite dos veces, que para mucha gente que estudia teología hay una contradicción acá, que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Primeramente, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo comienza a interpretar las palabras de Jesús desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista filosófico. Él trata de entender las palabras de aquel hombre según su punto de vista y su conocimiento humano. Y eso le lleva a hacer una pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? Yo soy viejo. ¿Cómo puede un hombre, después de ser viejo, volver a nacer? ¿De qué manera podemos nosotros volver a entrar en el vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Más adelante Jesús le vuelve a decir, en el verso 5, Jesús le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Comenzamos nosotros a ver que Jesús está hablando con este hombre, le está dibujando de manera muy sencilla lo que él quiere decirle. Le habla primero de ver, diga ver. Repítalo duro, dígale al que tiene al lado: ver. Pero después le dice entrar. Para mucha gente
Hay un problema de traducción acá. Yo no creo que haya problema de traducción. La Biblia es el único libro perfecto que hay sobre esta tierra, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando Jesús le dice, aquel que no nace de nuevo no puede ver, le está diciendo a aquella persona que no tiene el conocimiento de la palabra, aquella persona que no puede entender la Escritura y saber cuál es el propósito de Dios, está ciego. Sus ojos están cerrados, no puede ver, no puede entender. Pero mucho más allá, en el versículo 5 Jesús le habla de algo mucho más delicado y ya le habla del Espíritu. Le dice, aquel que nace del agua pero no nace del Espíritu no puede entrar. Y si usted y yo diferenciamos los verbos, no tiene nada que ver con ver, discúlpeme la redundancia, con entrar. Usted dice, yo entré, usted no puede decir que está viendo. Usted entró, usted dio un paso, usted pasó adelante. Pero cuando usted dice, yo vi la casa del apóstol, usted jamás entró allí, usted no sabe lo que hay dentro. Usted no puede disfrutar de lo que hay allá adentro. Y yo quiero que en esta mañana, este es un punto que vamos a tocar más adelante, porque es necesario que usted y yo, cuando salgamos de estos días, de estar acá recibiendo la palabra, vayamos con otra mentalidad y con un corazón totalmente renovado en el Espíritu. Óigame, por favor. Jesús está haciéndole a este hombre una aseveración realmente sencilla. Y el hombre, cuando le hacen la segunda aseveración, vuelve de nuevo a caer en la contradicción de no entender. Hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Jesús le da de frente y Jesús le dice, eres tú, maestro de la ley, conoces la Escritura, enseñas la palabra, juzgas a los demás y no entiendes esto. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si tú que eres el maestro del pueblo de Israel, tú no entiendes esto, ¿en qué lugar estará el pueblo? Por eso en esta mañana yo quiero hablar con los consiervos pastores, con el liderazgo que está en esta mañana aquí. Usted y yo somos los responsables de que el pueblo entienda la Escritura. Usted y yo somos los responsables de que el pueblo crezca, de que el pueblo avance, de que el pueblo entienda. Libro de Oseas capítulo 4, se menciona muchas veces este versículo sesgado, cortado. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero lo dejamos hasta allí. Pero si usted lee más abajo en el versículo 9, dice, el pueblo será como es el sacerdote. Este pueblo estaba de espaldas a Dios, porque aquella gente que representaba la ley, la sabiduría, la Escritura, estaban ciegos. Por ende, si hay alguien que lo está guiando usted que es ciego, usted no sabe a dónde va. Si él cae, usted se cae con él. Si él se equivoca de rumbo, usted también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias al Señor que nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos un guía que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. A su nombre, dígalo fuerte, a su nombre. Ahora, en esta conversación, Nicodemo tiene una real contradicción en su corazón. El hombre no entiende, y yo estoy seguro que cuando Nicodemo salió aquella noche de aquel lugar, Nicodemo salió totalmente confundido. Estaba confrontado con lo que hasta ahora él manejaba como conocimiento y lo que aquel hombre, que él mismo había declarado que venía de parte de Dios, le había dicho. Él no entendía, él no sabía. Pero nosotros comenzamos a ver, por motivo de tiempo no lo vamos a leer, pero yo le voy a dar la cita teológica para que usted la tenga. 2 años después, Juan capítulo 7, verso 48 al 52, le toca a Nicodemo en el propio corazón del Sanedrín. Está el Sanedrín interpelando, está el Sanedrín acusando a Jesús.
Y ya en este momento, en este punto, 2 años después de aquel encuentro entre Jesús y Nicodemo, Nicodemo se levanta en aquella casa de la ley a defender a Jesús. 2 años después de aquella conversación, a mí me llamó poderosamente la atención esto. O sea, ¿cómo es posible que este hombre que al principio quería esconderse, que al principio quería estar oculto, no quería que nadie lo viera con aquel llamado Jesús, ahora en el lugar donde él era príncipe, donde él era maestro, él se pone en pie y se opone a las otras 70 personas para defender a Jesús? Pero si nos vamos un poquito más allá, en el libro de Juan capítulo 19 verso 39 encontramos otra cosa. Resulta que en el momento más extremo de la vida de Jesús, usted sabe que Jesús fue perseguido, fue acusado, fue vilipendiado. Jesús trataron de tentarlo de diferentes maneras para hacerlo caer en contradicción y así juzgarlo. Nunca pudieron. ¿Sabe por qué nunca pudieron? Porque Jesús no conocía la verdad. Jesús es la verdad. Y hay una gran diferencia entre conocer la verdad y otra cosa esa es la esencia pura de la verdad. Nadie podía confundirlo. Él es la verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando Jesús es crucificado, óigame bien, Jesús tenía 12 discípulos. Uno de ellos sabemos que era Judas. En este punto ya nosotros sabemos dónde estaba Judas. Judas estaba guindado por allá. Quedaban 11. En el momento que muere Jesús, óigame bien, en la cruz del Calvario, se supone de que si hay seguidores de este hombre durante 3 años y medio estuvieron con él. En el momento de su muerte, ellos deberían estar allí. Ellos eran sus seguidores, ellos eran sus discípulos. Ellos eran los hombres que habían aprendido la enseñanza que Jesús había llevado. ¿Dónde estaban los 11 discípulos? Los 11 discípulos estaban desaparecidos. Los 11 discípulos estaban huyendo por temor a que sobre ellos también recayera la muerte. Pues yo les voy a decir una cosa. Hubieron 2 hombres, uno llamado José de Arimatea y el otro llamado Nicodemo, que se atrevieron delante de toda Jerusalén, delante de todo el pueblo, a hacerse responsables ellos. Óigame bien, alguien que era colgado en un madero, esa persona era estimado por maldición y toda la familia de ese hombre estaba en vergüenza. Era la ley. ¿Cómo se atrevió Nicodemo, luego que Jesús fue crucificado, a embalsamar su cuerpo con sus manos? Dice que llevó mirra, llevó especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en el transcurso de este tiempo? ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de este hombre que al principio quería ocultarse, que al principio quería negar delante de los demás de lo que él estaba convencido por vergüenza? Que lo hizo levantarse delante del Sanedrín a defender a Jesús, y que 1 año y medio después lo lleva a tomar el cuerpo de Jesús en sus manos para llevarlo al sepulcro. Pues yo le voy a decir en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, usted y yo necesitamos entender que toda suerte de conocimiento filosófico humano jamás podrá entender la mente de Dios. Pero cuando usted y yo dejamos el conocimiento, por eso fue que el apóstol Pablo dijo: todo lo que hasta ahora tengo, todo lo que hasta ahora he alcanzado, lo dejo de lado, lo tengo por estiércol para servir y para honrar a aquel que me llamó. Ciertamente el mismo espíritu, lo mismo que había ocurrido en Nicodemo, ocurrió en Saulo de Tarso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué fue lo que pasó, lo que originó que este hombre, siendo también príncipe, siendo también un hombre con conocimiento cierto y pleno de la Escritura, un hombre respetable? Ustedes sabían que los judíos después estaban buscando a Saulo para matarlo, que tuvieron que en una oportunidad descolgarlo en una cesta, porque los que
le seguían a él no podían entender cómo este hombre se había convertido a lo que antes había perseguido. Y hay una sola respuesta posible para estos hechos que estamos estudiando, y es que tanto Nicodemo como Saulo de Tarso tuvieron un encuentro cercano, personal, íntimo con Jesucristo, y su corazón fue cambiado. Alguien que diga gloria a su nombre. Hoy en día hay mucha gente que sigue la doctrina del humanismo. El humanismo es la doctrina del hombre por el hombre. Y sabe usted que el humanismo es una de las mentiras que el diablo está tratando de inculcarle, meter dentro de la mente de la gente ahora mismo. Estábamos estudiando en Carúpano un hombre llamado René Descartes, que nació por los años 1600. Este hombre fue el famoso filósofo que emitió la frase: pienso, luego existo. O sea, si no hay un patrón de pensamiento, no hay existencia. Él fue uno de los que dio origen, los que no lo sabían, a la teoría del aborto, porque se dice que un ser vivo que está en el vientre de una mujer, como todavía no piensa, no es un ser vivo. O sea, está vivo porque la madre lo mantiene. Por lo tanto, no hay ningún pecado, ni hay maldad, ni hay juicio sobre que se pueda disponer de la vida de aquella persona, porque todavía no tiene un patrón de pensamiento. Luego que yo comienzo a pensar, entonces comienzo a existir. Cuando la palabra me dice a mí todo lo contrario, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ya los ojos de Dios nos habían visto. Ya Él había establecido propósitos sobre nosotros, porque óigame, la filosofía jamás va a poder entender la profundidad de la mente de Dios. Y ciertamente nosotros necesitamos entender lo siguiente: usted y yo no vamos a poder cambiar los destinos de las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro lado. No vamos a poder cambiar el destino de esta ciudad ni de nuestra nación mientras que sigamos utilizando estructuras de conocimiento humano para lograr que la gente cambie. Cuando el apóstol Radamés predicaba anoche, yo decía: wow, Señor, hay ciertamente algo que tú nos quieres enseñar. No se trata de que nosotros hagamos lo mismo que hizo él, que hagamos todos los sacrificios habidos y por haber para lograr cambiar nuestra familia. Nuestra familia no va a cambiar con nuestra intención ni con nuestro sacrificio. Nuestra familia, nuestra vida, nuestro país, nuestra nación va a cambiar con la sangre de Cristo. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario es lo único que puede dar vida y que puede cambiar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Será que si nosotros, que somos el pueblo de Dios, no hemos entendido esto y seguimos avanzando, estableciendo edificaciones y estrategias humanas para tratar de cambiar a la gente, los que están allá afuera lo van a entender? ¿Será que si nosotros seguimos orando al Señor para que le dé un nuevo corazón a Venezuela y nosotros seguimos teniendo el mismo, será que Venezuela va a cambiar? Seguimos hasta ahora creyendo que con un cambio de gobierno, de factor político en Miraflores, Venezuela va a cambiar. Hay algunos por allí que todavía han sido más descabellados y piensan que si un pastor evangélico llega a la presidencia de la República, los destinos de Venezuela van a cambiar. Pues yo le voy a decir una cosa a usted. A lo mejor yo difiero de cómo usted piensa, porque yo he llegado a entender que la única manera como este país puede llegar a cambiar, puede ser mejor, puede ser un país próspero y bendecido, es cuando nosotros, el pueblo de Dios, entendamos que nuestro corazón tiene que volverse a Dios y por lo tanto el corazón de esta nación se humille ante Dios y Dios va a comenzar a hacer. A su nombre. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice: sí, mi pueblo. Yo pregunto, ¿cuántos somos pueblo de Dios acá? No son los políticos los que tienen que humillarse, somos nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya?
sobre el cual mi nombre es invocado, se humillan, oran, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos oración, perdonaré los pecados. Y la tierra que antes estaba maldita, la tierra que antes estaba estéril, las aguas que antes estaban envenenadas, ahora van a ser sanadas por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo. ¿Será que alguien puede aplaudir en esta mañana? Iglesia de Jesucristo, la solución a los problemas de nuestro país no está en el hombre, está en que tú y yo entendamos que debemos tener un corazón nuevo, en que Venezuela necesita tener un corazón nuevo. ¿Sabes cómo se llama este congreso? Portadores de un nuevo corazón. Usted no puede tener un nuevo corazón hasta que no entendamos que tenemos que dejar de lado todo nuestro conocimiento, todo nuestro humanismo, toda nuestra filosofía, toda nuestra manera humana de pensar. Tratamos de entender a Dios desde el punto de vista lógico. ¿Cómo entendemos a Dios desde el punto de vista lógico cuando Dios es sobrenatural? Dios está sobre lo que usted y yo podemos pensar. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando usted y yo entramos en la sobrenaturalidad de Dios, vamos a comenzar a ver lo que Él ve. Vamos a comenzar a pensar lo que Él piensa. Vamos a comenzar a hacer su voluntad, porque estamos entendiendo ciertamente que Él es el que gobierna y no nosotros. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos Nicodemos hay en las iglesias sentados? Hombres y mujeres que creen que porque tienen ciertos cargos o tiempo en el evangelio, estudios teológicos. Coincido con el pastor Cristian Sebastián. ¿Es malo la teología? No. Si usted y yo estudiamos, decantamos lo que significa la palabra teología, significa la ciencia que estudia a Dios. Yo soy de los que piensan que la ciencia jamás podrá entender a Dios, porque Dios es el creador de la ciencia. Dios está por encima, es sobrenatural. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero es una herramienta que usted y yo podemos usar. Es una herramienta que en nuestras manos, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, es una herramienta de bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una herramienta, mas sin embargo, mucha gente cifra sus esperanzas en la teología. Yo le voy a leer algo acá. Son pequeños enunciados de la teoría de René Descartes. Mire cómo dice. Este es uno de los principales defensores del humanismo. Este nuevo punto, sea el humanismo, de apoyo será la razón, una razón autónoma y cada vez más desteologizada. Yo entiendo acá que la razón humana no puede entender a Dios, y él está diciendo que la razón es autónoma. El pensamiento humano es autónomo. ¿Cómo ser nosotros autónomos cuando hay un Dios que gobierna sobre nosotros? ¿Cómo podemos tener nosotros un pensamiento autónomo cuando dependemos de Dios? El salmista David llegó al conocimiento pleno de esto y decía: ¿dónde yo huiré de tu presencia? Porque donde quiera que yo vaya, ahí está tu espíritu. Y a veces nosotros queremos escondernos. A Jonás le pasó, quiso esconderse de Dios. Y a veces nosotros estamos en esa disyuntiva de que Dios nos llama, Dios quiere llenarnos de sal, Dios quiere renovarnos en el espíritu, y nosotros nos encontramos huyendo. Había una enfermedad, había muerte en Nínive, y Dios tomó a Jonás y le dijo: anda a Nínive y pregona contra ella, predica la palabra. Necesito que esa gente se arrepientan. Y como este hombre tenía un odre viejo, era una vasija vieja que todavía no había sido renovada, en vez de ir a los brazos del Señor para ser usado, huyó. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos Jonás habrá en este tiempo que Dios los está buscando, Dios los está persiguiendo? Dios ha determinado un propósito sobre usted, Dios ha determinado un propósito sobre su vida y su familia, y estamos huyendo. Necesitamos entender
que, como dice el libro de Efesios capítulo 4, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que cuando pensemos no según nuestro criterio, sino lo que Dios quiere pensar de nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz, son pensamientos prósperos. Pero nosotros estamos encausados, estamos llenos de toda suerte de lo que escuchamos por allí. Yo le voy a decir una cosa: la iglesia va a comenzar a entender esto cuando cierre sus oídos a lo que el mundo dice y abra sus oídos a lo que Dios establece. Si usted va a aplaudir, por favor, apláudale al Señor fuerte, a su nombre. Mire esto, escuche. El humanismo proclamará la bondad natural del hombre y por ende la no necesidad de la fe y de la gracia para su salvación. Estos son unos pocos de los enunciados del humanismo. El humanismo no cree en la gracia. Cuando la Escritura nos establece a nosotros y dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? El mundo no va a entender lo que necesita entender hasta que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Usted y yo tenemos que permitir, como Nicodemo, que la palabra que sale de la boca de Jesús cambie nuestro corazón, oriente nuestra vida hacia cumplir la voluntad de Dios, porque a veces queremos cumplir la nuestra como Jonás. Dios nos llama, Dios nos envía. Él siempre va a preguntar: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Él va a esperar que salga alguien y diga: heme aquí, envíame a mí, dame la palabra y yo iré. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser llenos de la sal para sanar esta nación? Yo le tengo una noticia, ya estoy a punto de terminar. Para poder ser llenos de sal necesitamos ser renovados, porque Dios no va a depositar su sal en vasijas viejas. Aló, ¿estás aquí? Te estoy diciendo de que para poder Dios depositar de su gracia en nosotros necesitamos ser renovados. Que seamos vasijas nuevas, que seamos odres nuevos donde su presencia entre y no se desperdicie. Porque cuando Dios derrama, por eso Dios no derrama de su gracia y de su presencia en odres viejos, en mentes viejas, en maneras de pensar humanizadas. Porque entonces se va a perder, se va a romper el odre y se va a perder el vino. Por eso necesitamos ser renovados. Es necesario que durante este tiempo usted le diga al Señor: Señor, yo necesito ser renovado en el espíritu de mi mente. Que mi mente, mi corazón, mi carne, aunque se niega, tenga que reconocer que tú eres soberano en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Alguien que aplauda y que diga gloria a su nombre. Hace algunas semanas atrás me tocó llevar una palabra en los ayunos. Yo decía: mucha gente se avergüenza de sus orígenes. Decía el apóstol Radamés anoche de los dominicanos, y yo me acordaba de esto. No, la única manera como República Dominicana cambie es que saque a toda la gente, a todos los dominicanos, y meta gente de otro lado, meta gente del norte, de ojos azules y de cabello amarillo. No, pero es que Dios no me puede usar a mí porque yo soy negrito. Pregúntele a Daniel si Dios lo usa. No, es que Dios no me puede usar a mí porque es que yo soy gordito, soy flaquito. Dios no está viendo tu físico, porque Dios no mira lo que el hombre ve. El hombre mira el físico, pero Dios mira el corazón. Si hay un corazón dispuesto en este lugar, Dios quiere usarte. Dios quiere llenarte de su presencia, de su palabra, de su sal, de su vida, para que tú y yo la impartamos al mundo. A su nombre. Seguimos pensando con esa manera racista. No, lo que pasa es que, tú sabes, Marcos Witt llegó a donde llegó porque es que el tipo es blanquito y tiene los ojos azules. Ese era el problema que tenía Moisés. ¿Cómo me vas a enviar a mí si yo soy gago, si yo no sé hablar? Ese es el problema que seguimos teniendo mucho, que seguimos poniendo nuestras limitaciones opuestas a la voluntad de Dios.
Pero cuando tú y yo entendemos que somos simples vasos de barro donde está depositada su gracia para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, entendemos que quien obra es Él, entendemos que quien puede es Él, entendemos que quien tiene el poder, el dominio y el gobierno es Dios. A su nombre. Dios quiere usarte. No sigas peleando con Dios. Te resistes, Dios te llama, Dios te trae y te resistes a que Dios te use. Hay dos maneras. Está la manera buena y está la manera difícil. Nínive estaba allá, Tarsis estaba allá y Jonás estaba aquí. Él, en vez de agarrar hacia allá, viró 360 grados hacia allá. ¿Cómo era más fácil llegar a Nínive en un barquito acostadito en una silla ahí de extensión, en un barco 5 estrellas, o llegar en el vientre de un pez? Era más fácil llegar en un barquito allí, hermano, tomando Coca-Cola. Tú y yo decidimos cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, si la hacemos o la hacemos. Porque ya que Dios ha establecido un propósito en tu vida, ya que Dios desde antes, óyelo, no es hace 5 años o 2 años o 3 años, desde antes de la fundación del mundo, Dios fijó sus ojos en ti, Dios habló, Dios estableció, y si Él lo dijo, Él lo hará. A su nombre. ¿Por qué nos seguimos resistiendo a lo que Dios quiere hacer? Basta ya de seguir tratando de entender a Dios con nuestra sabiduría, nuestro criterio humano. A Dios se le entiende en el Espíritu. Y vamos al final. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver. Pero si no naces del Espíritu, no puedes entrar. Y yo le quiero decir algo a usted. ¿Será que usted sabe lo que hay en el reino? ¿Será que usted sabe las bendiciones del reino? ¿Será que usted sabe los beneficios del reino? Porque hay mucha gente que viene al reino buscando los beneficios. Pues yo prefiero tener al dueño de los beneficios y no los beneficios, porque teniendo al dueño tengo todo. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Y nos encontramos, hermano, en esta disyuntiva. Nos encontramos en esta contradicción. Cuando tú y yo lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Señor, haz conmigo como tú quieras. Cambia lo que tengas que cambiar. Sabes que cuando la vasija se rompe duele. Aló. Te estoy diciendo que para poder ser renovados, ser hechas vasijas nuevas, tenés que el Señor romper lo viejo. Yo quiero que tú sepas que cuando algo se fractura duele. Yo le dije al Señor en un momento de mi vida, el Señor me estaba fracturando y yo no quería. El Señor estaba renovando y yo no quería. Todavía quedaba algo de lo viejo, hasta que llegó el momento en que me abandoné en sus brazos y le dije: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Para qué me voy a seguir resistiendo? Si mientras más me resisto, más me duele. Esa misma palabra, yo me supongo que alguna oposición había en Saulo cuando el Espíritu le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te sigues empujando el aguijón te va a doler más. Suéltate en las manos de Dios. Dile hoy al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Aquí está mi corazón. Renueva mi vida, renueva mi vasija. Lléname de tu presencia, que yo iré y llevaré tu palabra. A su nombre. Alguien que aplauda fuerte a su Rey en este día. Dios quiere cambiar los destinos de esta nación, y para ello no es necesario que venga gente de fuera. Dios te tiene a ti aquí en esta nación. Porque a veces estamos creyendo que es que va a venir gente de fuera. Señor, trae a fulano, trae al otro. Dios te tiene a ti aquí. Dios quiere usarte. Como decía el apóstol anoche, se necesita solo un hombre, solo una mujer que se ponga en la brecha y Dios lo llene de su presencia para que una ciudad sea cambiada. Pero no, nos volvemos quejosos. No, lo que pasa es que esta gente tiene 14 años en el gobierno. No, hay que votar por el otro. No, lo que pasa es que la cosa va de mal en peor y seguimos profetizando y seguimos hablando y seguimos diciendo y nos paramos en medio de la gente. Y en vez de soltar palabra de vida, lo que soltamos es cosas raras allí.
Déjese de ser un opinador político y conviértase en una vasija llena de la presencia de Dios. Tu país, tu nación, mi nación va a cambiar cuando el ejército que Dios está preparando se ponga de pie y avance y crea que aquel que es poderoso cambiará los destinos de nuestra nación. A su nombre. Yo quiero saber, ¿hay gente dispuesta acá que el Señor los quiebre? Muy pocos amenes. Pregunto, ¿hay gente dispuesta acá que Dios los quiebre? Hay una canción por allí, un coro que dice: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Para que alguien entre en ese proceso, necesita entender primero que por encima de todo lo que nosotros pensamos está Dios. Tu familia puede seguir igual, tu esposo puede seguir igual, tus hijos van a seguir igual hasta que tú decidas cambiar. Hay mucha gente que cree que los hijos se los va a cambiar. Pastor, mire pastor, aquí tiene este muchacho, no sé qué hacer con él, cámbiemelo. Mire, oiga pastor, ayúdeme, yo no encuentro qué hacer con este hombre, me tiene loca. Oiga pastor, ayúdeme con esta mujer, ya yo no encuentro qué hacer. Pues yo hoy te voy a decir por el Espíritu qué tienes que hacer para que tu familia cambie, para que ese hombre cambie, para que esa mujer cambie. Tú y yo tenemos que cambiar. Tenemos que ser renovados. Tenemos que ser portadores de un nuevo corazón, de un corazón conforme al corazón de Dios, de un corazón contrito y humillado que entienda que Dios es el todo en todos. Póngale la mano a la persona que tiene a su lado, sobre el hombro cariñosamente, y dígale: necesitamos ser renovados. Dígale, porque hasta que tú y yo no seamos renovados, nuestro país no va a cambiar. Mucha gente cree que es Maduro que va a cambiar esto. Hay otros que creen que es María Bolívar. Hay otros que creen que es el Capriles. Pues yo le voy a decir a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, ni Capriles, ni Maduro, ni Bolívar tienen la solución a este país. La solución a este país la tenemos tú y yo, y se llama Jesucristo. Ponte sobre tus pies y aplaude la gloria del Rey eterno. Ponte sobre tus pies y dame un grito de júbilo para el Rey. Dame un grito de victoria. Fuerte, alabanza al Señor. Él es Rey de nuestra nación. Él es Señor de nuestra nación. Aleluya. Yo quisiera que tú levantaras tu mano. Yo quiero orar en esta mañana. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Si es posible, si tenemos tiempo, me gustaría que cantáramos esa canción. Que adoremos al Señor. Yo quiero que oremos y que le digamos al Señor: grandes cosas tú harás con este pueblo en esta nación. Grandes cosas tú harás con nosotros. Se preguntarán en otras naciones qué es lo que está pasando en Venezuela, qué está sucediendo, qué es lo que se oye. Lo que está sucediendo y lo que se oye es que hay un pueblo que ha despertado y ha entendido que la solución está en Jesucristo el Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te bendigo. La sencilla palabra que tú me has dado está en el corazón de tu pueblo. Señor, haznos entender que solo tú tienes el poder y el control. Declaramos que los destinos de esta nación están atados a ti, Señor. Declaramos nuestros corazones, Señor, dispuestos a ser ministrados. Declaramos nuestros corazones, Señor, dispuestos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Descartamos